Buenos días. Vamos, bueno, les doy la bienvenida a los que ya se han incorporado a nuestro webinar. Vamos a esperar un par de minutos que empiecen el resto de los participantes y comenzamos así. Buenos días. Hemos denominado impacto al sector acuícola por la ley Lafkenche. Bueno, primero que todo, saludarlos, ¿cierto? Darles la bienvenida, agradecer su participación. Y presentarme, mi nombre es Eric Correa, soy abogado, mi práctica profesional ha estado vinculada en su esencia en los últimos años, sobre todo al sector pesquero y acuícola, tanto en el sector público como en el sector privado. La idea que hemos tenido de abordar este tema tiene que ver principalmente por la preocupación que existe en el mundo privado a propósito de esta ley, ¿cierto? La ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, también conocida como ley Lafkenche, principalmente por el impacto que tienen los proyectos de inversión y con ello, obviamente, en el desarrollo económico y social. eh, es común ver, ¿cierto?, en prensa críticas a esta norma, que de suyo es muy compleja, intervienen varios organismos públicos, tiene diferentes etapas, y por lo tanto ya en sí es difícil de comprender, y lo que sí es concreto y es fácilmente apreciable es el impacto, sobre todo producto de un efecto suspensivo respecto de solicitudes para otros usos, sobre todo de concesiones marítimas, concesiones acuícolas en el sector del borde costero, que tiene. Y en ese sentido podemos decir que por lo general las críticas se centran en la existencia de lo que se ha llamado como un ejercicio abusivo del derecho por parte de las comunidades indígenas al momento de solicitar estos espacios costeros. También es común escuchar críticas por el diseño que tiene la normativa misma, ¿cierto? Como ya indicaba, es un procedimiento que es complejo, que tiene la intervención de organismos que tienen distintas dependencias, que se relacionan con distintos ministerios, y por sobre todo también por falencias que tiene la propia administración al momento de tramitar las solicitudes. Hay efectivamente falencias que tienen que ver con presupuesto, con personal que
no se dedica en materia exclusiva a este tema, sino que tiene además otras obligaciones, falta de criterios comunes, descoordinaciones por parte de los diferentes organismos del Estado, que lleva a que muchas veces los servicios interpreten una norma de distinta manera. Esto, por cierto, no es nuevo, sino que se ha dado en los últimos, o sea, durante toda la aplicación de esta norma. Es una norma que tiene eh, un poquito más de 10 años. Estamos llegando casi a los 15 años de vigencia y la verdad es que los problemas se arrastran desde prácticamente desde su inicio. Es poco lo que se puede decir que, que ha ido superando. Ahora, respecto al contenido de la presentación, claro, el nombre hace referencia un poco al sector acuícola, pero la verdad es que, y es donde queremos poner quizás un poco más el foco, pero la verdad es que los impactos que genera esta ley son transversales, tanto respecto de las solicitudes de concesiones marítimas en general, entendiendo la acuícola como, como un tipo de concesión específica por sobre las marítimas, y también es transversal con cualquier otra actividad económica, productiva que se desarrolle en el borde costero. Las problemáticas son esencialmente las mismas, los impactos de la ley son esencialmente los mismos. Y la idea un poquito es partir con haciendo ciertas referencias generales respecto de esta norma, por qué se dicta, cuáles son los antecedentes, cuál era el objetivo, qué es lo que se buscaba, para luego ver, hacer un repaso de las diferentes etapas que tiene el procedimiento, deteniéndonos dentro de estos en los distintos problemas que se van gatillando en cada una de las etapas y por sobre todo que es lo que nos interesa, que es mostrar en el fondo que los afectados por la aplicación de esta norma sí pueden ser reconocidos como terceros interesados y por lo tanto sí tienen derechos que pueden ir ejerciendo y controlando que el procedimiento se lleve a cabo de la forma que indica la ley y los reglamentos y la distinta jurisprudencia administrativa que se ha determinado al respecto. Y que por lo tanto a veces esta idea de indefensión que se instala tiene estos matices. Hay derechos que se pueden hacer valer en defensa de intereses que también son legítimos. Bueno, a modo de introducción, un poco ver, repasar cuál es la normativa general en materia indígena. En la lámina pueden ver, vamos a partir por el número 2 que es la ley indígena, que es del año 93 que la quiero recalcar porque en el fondo fue en su momento un hito en establecer normas de protección, fomento y desarrollo para los pueblos indígenas, los reconoce legalmente y crea la CONADI. Y la CONADI con este fin de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas. Y es porque en el fondo ese espíritu normativo también es el que después eh, lleva a que se dicte la ley las Quenches, y porque además la CONADI también tiene un rol importante en la tramitación que de una u otra manera se ve afectado o en el que se plasma eh, esta misión que tiene desde el punto de vista legal y eso muchas veces también puede explicar la forma en que la CONADI ejerce sus facultades dentro del procedimiento. En el número 1 vemos el convenio 169 de la OIT, que desde septiembre del año 2009 se encuentra incorporado en el fondo vigente en nuestra legislación. Hay discusión respecto del alcance, si todas sus normas son o no son autoejecutables. Uno de los puntos importantes de este convenio es precisamente la obligación de consulta indígena que tiene un reglamento en nuestro reglamento interno. Eh, pero que esencialmente mandata en el fondo a los estados a asumir y con la participación de pueblos indígenas la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad.
se habla de que estas acciones incluyen medidas que aseguren a los miembros de los pueblos indígenas gozar de manera igualitaria de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a todas las personas, promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones, y ayudar a los miembros de los pueblos a eliminar diferencias eh, socioeconómicas que puedan existir entre miembros indígenas y demás integrantes de la comunidad. Eh, si bien es cierto, la ley de la ciencia se dicta, ya es más o menos coetánea, la entrada en vigencia se dicta un poquito antes y luego entra en vigencia el convenio 169. La verdad es que sus normas tienen mucho que ver con el espíritu del convenio, que ya estaba en discusión aprobarlo y que estar en vigencia dentro de nuestro país, porque precisamente la ley de la gente es una norma que busca con este acceso al borde costero por parte de las comunidades, por un lado el desarrollo de estas, pero también la conservación de lo que se llama el uso consuetudinario. Y bueno, tenemos precisamente la ley 20.249, ¿cierto? Que es la que nos interesa, que es el foco de la presentación de hoy, que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, que además va acompañada de reglamento. Y luego tenemos una serie de otros instrumentos que son más bien de orden interno, que emanan de la Subsecretaría de Pesca esencialmente y de la CONADI, y que están ahí individualizados como el memorándum interno de la Subsecretaría de Pesca, que tiene instrucciones sobre la aplicación de la ley, un instructivo interno también por parte de CONADI sobre la tramitación y elaboración de los informes de uso consuetudinario, y una resolución de la Subsecretaría de Pesca que aprueba el estatuto interno de organización y funcionamiento interno de la Comisión Intersectorial de la Ley, que es la comisión que está encomendada por ley para aprobar em, los planes de administración y manejo una vez que ya se ha establecido el espacio costero marino de pueblos originarios. Si bien es cierto, estos instrumentos tienen una importancia o una jerarquía menor por tratarse de instructivos o de meras resoluciones, la verdad es que su importancia final es bastante importante. Eh, por un lado son precarios porque obedecen a una instrucción de autoridad. La importancia en el fondo está dada porque precisamente recogen lo que ha sido la práctica administrativa y cuáles contienen muchas veces los criterios de interpretación que estos órganos le dan a normas de la ley, y por lo tanto pueden ilustrar mucho respecto a cómo está operando. Además, estos instructivos con esas interpretaciones muchas veces han venido a, de cierta forma, subsanar problemáticas asociadas con la propia tramitación, ya sea por vacíos normativos o por dificultades de interpretación. En ese sentido, además, tienen una importancia que está dada porque muchas veces muchos de estos temas han sido recogidos por dictámenes. En el caso de Subpesca, en su momento fue impugnado una versión de ese instructivo en Contraloría General de la República, y salvo un pequeño punto, la Contraloría determinó que todo lo que estaba en el instructivo se ajustaba a la norma. Por lo tanto, muchas de las cosas que vamos a ir viendo en la presentación nacen o están recogidas en estos instructivos, sobre todo lo que tiene que ver y lo que nos interesa, que son precisamente los derechos de terceros afectados durante el procedimiento. Y en general, ¿qué ha dicho porque decíamos que pueden ser un poquito precarios? Es porque en el fondo lo que ha dicho la Contraloría, que como se trata de instructivos, tienen por qué materializar la potestad de mando que tiene el jefe de servicio en relación con los funcionarios, eh, precisando la interpretación práctica de normas, reglamentos, que les corresponde aplicar en el ejercicio de sus labores, y que por lo tanto esta potestad de mando no crea propiamente tal obligación al respecto de eso. Pero como indicábamos, sí recoge la interpretación y la práctica administrativa. Y eso lo que es de suma importancia para los usuarios, en tanto puede aportar un poco de certeza en este mundo de incerteza general que emana de la aplicación de esta ley. Ahora,
como introducción, ¿cierto? Como antecedentes previos, un poco, ¿por qué se dicta esta ley? Esta ley obedece a la demanda que existía que existía y que sigue existiendo por el acceso al borde costero y que es una demanda que viene de múltiples actividades, eh, por la versatilidad de los usos que se le puede dar, ¿cierto? En el borde costero aquí tenemos puertos, astilleros, áreas de fondeo para embarcaciones pesqueras, tanto artesanales como industriales, áreas de manejo de recursos bentónicos, las áreas protegidas, ¿cierto? Prácticamente parte de reservas marinas. Hoy día el catálogo es mayor después de la ley de creación de su biodiversidad. También, por cierto, que actividades de recreación, de acuicultura, deportes náuticos, turismo, tracks de navegación, etcétera. Pero por otro lado, cierto, las comunidades indígenas desde hace siglos también que desarrollaban actividades en el borde costero, sobre todo utilizando recursos naturales propios para el desarrollo de su cultura y subsistencia. Y lo que viene esta norma en el fondo es a reconocer que la normativa existente en general sobre afectación de espacios costeros no resultaba suficiente, o al menos así se estimó en su momento en esta parte de la historia de la ley, cierto que no era suficiente para resguardar este uso consuetudinario por parte de las comunidades y garantizarles el debido acceso al borde costero. De cierta forma se consideró que las comunidades indígenas habían llegado tarde a esta, entre comillas, carrera o pelea por acceder al borde costero. Y por eso es que se busca crear un mecanismo con ciertas particularidades, un mecanismo especial y con una mirada de eh, discriminación positiva. Eso explica en el fondo cuál es el principal efecto de la ley durante su tramitación, que es esto de suspender la tramitación de otras solicitudes. Y bueno, pues, ¿cuál es un poquito el eje? Como les decía, el acceso al borde costero por parte de las comunidades indígenas, excepcionalmente una sola comunidad, y esto se hace mediante un convenio de uso, que es por tiempo indefinido, entre la comunidad y el Estado, en la medida que exista cierta disponibilidad del área solicitada, el área de interés por parte de las comunidades, y en la medida de que éstas acrediten el efectivo uso consuetudinario de este espacio. Y como les decía, la principal herramienta de discriminación eh, positiva es esta suspensión que se da respecto de otras solicitudes y una preferencia para la solicitud indígena en términos de que en materia de acceso al borde costero, la regla general siempre está dada por la prelación de la solicitud. Por lo tanto, por eso aquí se suspenden las solicitudes y se resuelve primero la indígena. Eso es lo que se entiende por preferencia, no que se vaya a otorgar necesariamente, porque como vamos a ver, si existe una etapa de análisis propiamente tal de la solicitud y de discrecionalidad en el otorgamiento, no en atención a lo que la región en el fondo ha definido como usos prioritarios que le quiere dar a diferentes espacios de costero. Y bueno, como probablemente ya todos saben, y por eso es que están en el fondo su parte de esta presentación a lo largo de los años, y algo ya adelantamos, esta ley ha tenido una serie de problemáticas asociadas, eh, lo que se ha dado a través de la aplicación, ¿cierto? Tanto la jurisprudencia administrativa, hay dictámenes que han ido precisando un poquito el alcance, hay fallos también por parte de los tribunales superiores de justicia y prácticas administrativas que dan en cuenta de esta eh, problemática y por lo mismo, por lo general, cuando uno habla con los actores sectoriales, hay una opinión o una preocupación constante por la aplicación de esta normativa, por el impacto, como decíamos al inicio, que tiene en el desarrollo del país. Y efectivamente hay un impacto real, o sea, no, no es una sensación. Las cifras que yo tengo, que son ya de hace un par de meses, hablaban de cerca de 4 millones de hectáreas eh, solicitadas
para espacios costeros marinos pueblos originarios. Y esto precisamente ha llevado que en definitiva aumente la conflictividad ya no solo con grandes proyectos que se querían desarrollar en el borde costero que se ven afectados por esta solicitud, sino con, con otro tipo de actividades. Recientemente también ha existido con la pesca artesanal eh, diferencias por parte sobre todo por las solicitudes de la región de los ríos a los lagos, que tienen cierto impacto, tanto con lo que es la ley de caletas, hay fallo judicial que generó, por supuesto, de la forma en que aplica las normas, crea un gran impacto para lo que es la determinación de establecimientos de caletas artesanales, y también por caladeros, para que navegaciones, siempre existen muchas dudas asociadas por esta interacción con la pesca artesanal. Eso ha ido ampliando el foco de la conflictividad, ya como decía, no solo a proyectos económicos que necesitan de su perspectiva de concesión marítima. Y también está, bueno, el impacto provocado por la demora en la tramitación de esta solicitud. Si uno hace un análisis de la ley y el reglamento, los plazos de tramitación no deberían superar el año. Hay situaciones que, que van dependiendo de respecto a si hay o no hay disposición de algunos recursos, y eso puede ir alargando los procedimientos, pero esto debería estar resuelto un año según el diseño normativo. Y la práctica es que una solicitud no se resuelve antes de 7, 8 años. El promedio habla de 7 años y medio de tramitación. Y además que tampoco hay certeza de que se vaya a otorgar o no el espacio marino a las comunidades. Por lo tanto, para el que se ve suspendido producto de esta solicitud, es difícil tomar una decisión respecto a si perseverar o no con su proyecto, porque eventualmente en algún momento el espacio puede quedar liberado. Pero y eso obviamente tiene impacto en las decisiones de inversión. La verdad es que si bien se puede culpar a la administración por parte de la demora en el sentido de que en rigor no respeta, no cumple con los plazos, la verdad que si uno se sincera en la discusión, es muy difícil por esos plazos, por la cantidad de actividades que deben desarrollarse dentro del procedimiento, es muy difícil que se cumpla. Y sobre todo porque, que probablemente también es un gran problema, y ahí es donde se critica un poco a las comunidades que hacen las solicitudes, por la extensión de estas. O sea, muchas veces hay solicitudes que abarcan la mitad, un poco más del borde costero de una región, y eso hace que el trabajo que debe desarrollarse respecto a los análisis de admisibilidad, de sobreposición, y la elaboración por parte de CONADE del informe de uso constitucionario se vean enormemente dificultados, porque una solicitud finalmente, eh, al abarcar un espacio tan grande, que gatilla una carga laboral para los servicios que claramente expresan el sistema. Y bueno, también hay un tema ahí, como siempre decíamos, respecto a las gestiones, en que muchas veces los servicios discuten entre ellos quién es realmente el responsable, o quién es el que debería poner el cadena al gato, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, la Subsecretaría de Pesca señala que ellos solamente conducen el procedimiento y que su análisis a la entrada es más o menos formal, y que la discrecionalidad propiamente tal se tiene que dar al final del proceso en la CRUB. La CONADI argumenta que se demora en realizar el informe constitucionario porque la solicitud es muy extensa, y que por lo tanto no tiene forma de realizar el trabajo en- en menor tiempo. Eh, y las CRUB, que son efectivamente el órgano que tiene la facultad más bien discrecional, tiene pocas herramientas para fundar sus decisiones, porque la verdad es que no tenemos zonificación del borde costero, y por lo tanto muchas de sus decisiones se judicializan, y existen fallos en que se han echado abajo decisiones de la CRUB que pretendían modificar o rechazar derechamente el establecimiento del espacio costero. Por lo tanto, también entienden ellos que están muy limitados respecto a lo que pueden hacer con el espacio que viene acreditado por CONADE. Entonces, de esta forma tenemos que los distintos organismos se van tirando un poco la pelota respecto a
a quién puede o no hacer qué cosa. Y bueno, y el efecto suspensivo también ha tenido controversia con respecto a desde cuándo opera y hasta cuándo opere y sobre qué opera. Como ya les decía, ahí se generó un conflicto con la interacción con la ley de Caleta, que en mi juicio fue mal resuelto por la Corte, porque dentro de la discusión de ese recurso no estuvieron bien todos los elementos de análisis, porque no hay en ese fallo un real análisis de las normas de la ley de Caleta, que de cierta forma eh, se refieren al acceso y generan afectación de borde costero. Ahora, si bien es solo un fallo y por lo tanto tiene solamente efectos respecto de la causa en la que se dictó, la verdad es que los servicios públicos miran un poco qué es lo que ha ocurrido y hace eso van actuando porque va a tener la base que probablemente ese criterio se pueda volver a mantener en caso de judicializarse. Y bueno, y finalmente un poco en esta etapa introductoria, cómo podríamos definir una EMPO, ¿cierto? Esta sigla que se utiliza o abreviatura de lo que es el espacio costero marino pueblo originario. Y podríamos decir que una EMPO en el fondo recae sobre los bienes comprendidos en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, lo que incluye cierto, playas de mar, terrenos de playas fiscales, porciones de agua, fondos, rocas, dentro y fuera de la bahía, no pudiendo recaer en ríos y lagos, sin perjuicio de que esto fue controvertido, finalmente se zanjó por la Contraloría General de la República. En algún momento las comunidades discutían respecto que si la ley tenía solo efectos de el mar, o también era aplicable a ríos y lagos navegables, por el hecho de estar bajo la supervigilancia del Ministerio de Defensa. Y bueno, y este espacio fundado, ¿cierto?, en el uso constitucionario invocado por las comunidades, que debe ser constatado por CONAR, sin perjuicio además del uso que las comunidades quieran darle después, ¿no?, de acuerdo a sus intereses una vez que se apruebe el establecimiento del EM. Y bueno, ¿qué es este uso consuetudinario? La ley lo define como las prácticas o conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la comunidad o asociación de comunidades, según corresponda, de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestación de su cultura, lo que puede comprender, entre otros, porque pesquero, deporte recreativo, como dice la. De esta definición es posible apreciar cuáles son los elementos del uso consuetudinario. Uno, que sea realizada por la generalidad de los integrantes. Habitualidad en segundo elemento, y este está regulado en el reglamento, y luego el reconocimiento colectivo como una manifestación de su cultura. Ahora, obviamente, todo esto es dinámico y aquí es importante entender que cuando se habla de uso consuetudinario no se habla de un uso necesariamente ancestral, una práctica que tiene que desarrollarse de manera eh, eh, sin cambios en el fondo desde hace siglos. La verdad que si uno mira los criterios de habitualidad que existe el reglamento, estamos hablando de prácticas que se hayan repetido un par de veces, dos veces en 10 años, y en materia pesquera es un poquito más exigente, pero tampoco mucho más. Por lo tanto, es importante tener presente eso. Se discute y se cree que tiene que ser una práctica en el fondo realizada como se realizaba ancestralmente, y eso no es así. Se entiende que la cultura indígena va evolucionando con los tiempos. Eh, y bueno, pues la ley y el reglamento, ¿cierto?, regulan el procedimiento en el cual intervienen distintos órganos, como ya hemos dicho, que básicamente son la Secretaría de Pesca y Agricultura, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, del mar a través de capitanías de puerto, la CONADI y las CRU, eventualmente los ministerios de Economía y Desarrollo Social, Cernapesca y Directemar en la fiscalización. Ahora, esta ley se basa en cinco grandes principios que son los que pueden ver en la pantalla. Primero que nada, exclusividad, en tanto es una norma de acceso al borde costero exclusiva para grupos
eh, indígena, voluntariedad, porque es voluntaria para ellos, la existencia de esta ley no impida que ellos puedan acceder al borde costero a través de otros instrumentos, como ellos son las concesiones marítimas, concesiones acuícolas, áreas de manejo, ley de caleta, a través de permisos de estas importantes. Gratuidad es un punto importante porque permite entender un poco el momento en que se dicta esta ley. Porque esta ley se tuvo muy presente lo que eran las áreas de manejo del sector pesquero artesanal, eh, que son, por decirlo de alguna manera, unas especies de parcelas marinas en que no hay cultivo, pero sí una extracción en, en base a un plan de manejo de recursos del sector y que cuando se dicta esta ley tenía una patente asociada. Por lo tanto, aquí, en el fondo, teniendo ese modelo en mente, se regula esta figura y se le da gratuidad, en cuanto a que no se contempla el pago de tributos por el acceso al espacio grande. Es una excepción, una novedad un poco respecto de los otros regímenes de concesión marítima. Y la asociatividad, porque el destinatario de esta ley son las asociación de comunidades indígenas como regla general y excepcionalmente una sola comunidad cuando no hay otras comunidades. Esto es importante porque es un punto que no siempre se verifica o se controla muy bien cuando se presenta una solicitud, que por lo tanto permite que los terceros puedan estar atentos a que se dé perfecto cumplimiento. Aquí hay que tener claro que la ley habla de asociación de comunidades, que no es lo mismo que la asociación indígena, que es una figura que regula la ley indígena. La ley indígena regula esta asociación indígena y las comunidades indígenas. Aquí, cuando se habla de asociación de comunidades, es en el fondo porque lo que se busca es que todas las comunidades que están en el sector que se va a solicitar puedan unirse y presentar la solicitud de manera conjunta, de tal manera que se otorga beneficie a todas las del sector y no solo al que específicamente firmó el centro de la solicitud. Por eso es que es la regla general y la excepcionalidad es que sea una sola en la medida de que no haya otras en la zona. Y por último, el respeto de derechos constituidos, porque en el fondo esta ley no tiene impacto respecto a áreas que ya han sido otorgadas, impactos directos porque en su momento, porque la suspensión sí va a afectar, por ejemplo, a renovación de solicitudes. En materia agrícola, por ejemplo, las relocalizaciones también tienen, como dice, relación con el acceso a nuevo espacio, también obviamente se van a ver impactadas. Y también hay un impacto, por ejemplo, respecto de los permisos de escasa importancia. Estos tampoco pueden ser otorgados cuando hay una solicitud, así al menos sea resuelto por la Contraloría General de la República. Pero, en el fondo, las concesiones que ya se encuentran legalmente tramitadas no se ven afectadas eh, por una solicitud. eh, bueno, y como decíamos, esto tiene que ver, ¿cierto? Es una norma que da acceso al borde costero y en el fondo esta lámina busca graficar un poco más que entendemos por borde costero. Porque podemos ver, ¿cierto? La playa de mar, que es precisamente el área que baña el mar entre la línea de más baja y más alta marea, el terreno de playa, que es la franja de 80 metros que va desde la línea de playa de más alta marea a 80 metros hacia el interior, en la medida de que estemos frente a un predio fiscal, si por el contrario se colinda la playa de mar con un predio privado, esta figura de terreno de playa no existe en esa hipótesis. Y bueno, obviamente lo que es la porción de agua, fondo de mar, no, hasta las 12 millas del mar territorial. Y bueno, lo que ya entrando directamente al corazón de la presentación, en lo que tiene que ver con el procedimiento, podemos distinguir seis subetapas, por decirlo así, bien definidas, y en la cual van interviniendo distintos órganos, como vamos a ir viendo. La primera es el análisis de admisibilidad. Vamos a ir desarrollando cada una de estas etapas. Desarrolla principalmente su pesca.
Luego tenemos el análisis de sobreposición que también realiza SUSPECTA, pero con intervención de la Subsecretaría para Fuerzas Armadas y la Autoridad Marítima. La acreditación de uso consuetudinario, que es la etapa que realiza CONADI, y las respectivas consultas una vez que se evacúa el informe, que no es lo mismo que la consulta indígena del Convenio 169, son unas consultas específicas de esta ley. Y luego el pronunciamiento de la CRUC, que como hemos dicho es la etapa más institucional. Y ya una vez que la CRUC otorga el espacio o lo aprueba, viene la tramitación de la destinación marítima propiamente tal, que a través del Ministerio de Defensa Nacional. Y por último, la revisión y aprobación del plan de administración y manejo, en su caso, por un comité intersectorial que preside la Subsecretaría. Y esta lámina, en el fondo, también representa lo que ya vimos, pero plasmado de una forma distinta. Bueno, en primer lugar, la admisibilidad. Si uno va a la ley o al reglamento, se pregunta de dónde viene esto, porque la ley y el reglamento solo se refieren respecto al inicio de la tramitación al análisis que hace su pesca, hablando del análisis de sobreposición. Y eso puede llevar a una primera lectura o, respecto a que solamente su pesca viene a ser esa etapa, pero esta interpretación es errónea y que ha sido descartada además eh, y que está recogida en el instructivo de la Subsecretaría de Pesca que mencionábamos al inicio, y que también fue reconocida por la Contraloría General de la República cuando se discutió la legalidad de este instructivo. ¿Y esta etapa de dónde surge? En definitiva, aquí lo que se ha resuelto es que la ley 19.880, que es la ley de base sobre procedimientos administrativos, que se aplica supletoriamente, bueno, subsidiariamente a los procedimientos especiales, obviamente también se aplica a este procedimiento en lo no regulado. Y en el fondo este análisis de admisibilidad lo que busca es ver si se puede tramitar o no tramitar la solicitud. Y tal como lo contempla el instructivo, hace una distinción respecto al control de los requisitos que son más bien de fondo y, aquellos requisitos que son más bien formales. Respecto a los requisitos de fondo, lo primero que se va a verificar es que efectivamente la solicitud sea respecto de aquellos espacios que pueden ser objeto de una EPO, o sea, que recaigan efectivamente sobre borde costero administrado por el Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, si la solicitud es sobre un río o un lago navegable, se debería declarar inadmisible, o sobre tierra, o sea, si yo vengo, si viene una comunidad y pide el Cerro Santa Lucía, obviamente esa solicitud no se va a tramitar, es inadmisible porque el espacio no es parte de él susceptible de ser declarado como él. Y el otro requisito de fondo es que efectivamente el solicitante sea una comunidad, o sea, una asociación de comunidades o una comunidad. Y aquí es donde los terceros que se van a ver afectados tienen una primera instancia de control, como les decía, respecto a este principio de asociatividad, de poder verificar que efectivamente si se admite a trámite la solicitud, el análisis incluya en el fondo, se haya hecho cargo de que vengan las comunidades del sector, eh, que hayan cumplido respecto o que la solicitud en el fondo venga firmada efectivamente por las autoridades propias de cada una de estas comunidades según sus estatutos internos, y que efectivamente haya susceptibilidad. Si bien es la solicitud por una sola comunidad, debería la solicitud ser lo suficientemente justificada de por qué está ingresando con esta hipótesis de excepcionalidad. Y por lo tanto, si ello no es así, sí, uno podría perfectamente ejercer los derechos que pues, más adelante vamos a ver que considera la ley de procedimiento administrativo para evitar que entren a trámite estas solicitudes que tienen algún tipo de vicio o problema. Y respecto a los requisitos más bien formales, tiene que ver con que la solicitud mencione todos los elementos que indica la ley y que acompañen los documentos que también exige la ley y el reglamento.
que por orden de tiempo no vamos a ver con detalle, y porque además también se pueden repasar directamente en el reglamento. Ahora, en ese caso, cuando lo que no se cumplen son estos requisitos formales, no se declara inadmisible, sino que por la misma aplicación de la ley 19.080, lo que se hace es apercibir a los solicitantes para que subsanen la falta o acompañen los documentos que están pendientes en un plazo que se fija de 5 días hábiles administrativos, esto es de lunes a viernes, bajo apercibimiento de tenerla por desistida, por no presentar. Esto la verdad es que no tiene mayor efecto, salvo que no se gatilla el efecto suspensivo, pero en rigor la comunidad puede volver a presentar la solicitud con posterioridad. Ahora, respecto de una solicitud que de otro trámite, o sea, de protección marítima o acuícola, que está en una etapa final, esa diferencia de días puede ser la diferencia entre que efectivamente agote su tramitación y por lo tanto eh, ya no pueda ser suspendida porque ya se transforman en un derecho adquirido o no. Por lo tanto, también es importante hacer ese control, esa fiscalización por parte de alguien que te pueda ver ahí afectado. Bueno, admitida a trámite la solicitud, lo que corresponde ya a lo que está regulado derechamente en el reglamento, que es el análisis de sobreposición. Eh, Como decíamos, este análisis lo hace la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, intervienen distintos departamentos de la subsecretaría, y también se oficia a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Este análisis puede llevar, bueno, eh, aquí ya el efecto suspensivo ya se ha producido. En rigor, la solicitud no requiere que haya una resolución que admita a trámite formalmente, se dicta, pero la suspensión de la solicitud correctamente presentada, en rigor se produce prácticamente con el timbre de oficina de parte. Lo que ocurre es que mientras no se haga el análisis de sobreposición, no es posible advertir cuáles son las solicitudes que deben ser suspendidas. Por lo tanto, ahí hay un problema de certeza que en cantidad de días no es menor. La Contraloría se súper clara respecto a que una vez que se genera el efecto suspensivo, el órgano que tenga el expediente para una solicitud para otros fines es el encargado de paralizar la tramitación y, por lo tanto, cuando se trata incluso de expedientes que ya están en Contraloría para trámites de toma de razón, señala que los órganos deben actuar de la manera más expedita posible para poder retirar de la Contraloría los expedientes respectivos. Ahora, de este análisis de sobreposición se pueden dar distintas figuras. La primera que nada es que no haya sobreposición ni con una concesión ya otorgada o con solicitudes también, veamos primero con los derechos ya adquiridos, con solicitudes, o sea, perdón, con concesiones otorgadas. Si no hay sobreposición, la solicitud continúa su trámite y se va a CONADI para que se haga el análisis respecto al informe de uso constitucional. La segunda hipótesis es que hay una sobreposición, pero por ejemplo con una área de manejo que está otorgada a la misma comunidad. En este caso, se va a continuar con la tramitación y una vez que si es que se otorga la EMPO, se deja sin efecto el área de manejo porque en el fondo se entiende que es absorbida por la EMPO, teniendo presente que el solicitante era el mismo titular de la solicitud anterior. Luego podemos tener una sobreposición parcial con concesiones, áreas de manejo, destinaciones que ya han sido otorgadas, y en ese caso lo que se hace es por parte de la Subsecretaría de Pesca, es requerir al solicitante que corrija su solicitud y excluya estos espacios ya otorgados, porque ahí obviamente se produce una incompatibilidad, porque como veíamos al inicio, cuando hablábamos de los principios, uno de los principios es el respeto por los derechos eh,
consolidado. Y en base a esto, lo que hace la subsecretaría es lo que ellos llaman coloquialmente el queso gruyere, cuando toman la solicitud y excluyen de ella las distintas concesiones que se encuentran. Recordemos que como son grandes extensiones, obviamente es muy común que esta figura sea la más recurrente, y hacen la contrapropuesta a la comunidad que tiene un plazo de 30 días para acceder y en este caso continuar con la tramitación, pero ya excluyendo el espacio que ya ha sido otorgado. De lo contrario, se entiende que si no se pronuncian es que así se ha sido abandonado el procedimiento y por lo tanto se liberan las suspensiones y esto sin perjuicio de que se vuelva a presentar posteriormente una solicitud. Y bueno, la otra alternativa es que la sobreposición sea total, en el fondo, que todo el espacio solicitado haya sido otorgado ¿no? a otro titular de una concesión, y esto obviamente impide absolutamente que pueda continuar la solicitud la gente, y por lo tanto se rechaza derechamente. Y por último, bueno, cuando tenemos sobreposiciones totales o parciales con solicitudes de concesiones en trámite, se produce el efecto suspensivo, que es la gran crítica que tiene la norma, pero que es la herramienta que se consideró como este criterio de discriminación positiva. Y bueno, un poco ver cómo se ha dado en la práctica lo que han dicho la jurisprudencia, porque respecto al que se suspende. Por ejemplo, hay un dictamen de la Contraloría General de la República que dice que la suspensión alcanza a cualquier actividad de la administración del Estado dentro del procedimiento afectado. Esto es, los actos administrativos y aquellas actuaciones de orden material o técnico, como lo es el informe técnico de la suspensión. Este pronunciamiento se produjo a propósito del instructivo de la Subsecretaría de Pesca, ya que solamente este instructivo en una de sus versiones mandataba suspender la dictación de actos administrativos propiamente tal. Y por lo tanto los informes técnicos que dan sustento a estos actos, sobre todo lo que tiene que ver con la tramitación de concesiones acuícolas, a juicio definitivo de la subpesca, no era necesario que se detuvieran porque ahí no había el procedimiento formalmente no estaba avanzando. La autoridad dijo, no, esto no es así, todos los actos de este procedimiento tienen que suspenderse y por lo tanto la elaboración de informes técnicos también cae en esa categoría. Y este, obviamente, es un gran impacto sectorial. Pero por otro lado, la Contraloría dijo que la suspensión no se aplica al procedimiento de evaluación ambiental. Eh, y por tanto, esta puede continuar su tramitación pese a haber una solicitud latente. Y esto porque en el fondo consideró que este procedimiento no está encaminado propiamente tal a generar la afectación territorial, como si lo sería otro sectorial. Eh, En ese dictamen, por lo mismo, dice, sin perjuicio de lo anterior, frente a tramitaciones de solicitudes relacionadas con concesiones de acuicultura y corda de salmones, como ocurre en la situación planteada por los recurrentes, procederá a la suspensión de esos procedimientos específicos, toda vez que aquellas solicitudes sí implican afectación de un área geográfica delimitada, a diferencia de las solicitudes de evaluación ambiental, donde dicho efecto no se produce. Ese es un poco el criterio general que tuvo la Contraloría para hacer la distinción. Y otro elemento importante y que es bueno tener presente porque es una gran herramienta respecto para limitar o no, no limitar, sino que controlar que se aplique bien el efecto suspensivo y no se suspenda a alguien que no debe ser suspendido, es un elemento que está, por ejemplo, en la guía de espacios costeros marinos que emitió en su oportunidad el Ministerio de Economía ya por el año eh, a principios del año 2014, y un criterio que además fue recogido por el instructivo de la Subsecretaría de Pesca, que fue impugnado en Contraloría, respecto a lo cual no hubo reparo, y por lo tanto puede entenderse que es un criterio que debe aplicarse, pero que tiene que no necesariamente muchas veces resulta bien aplicado por los órganos, eso que tenerlo presente, y es que
es lo que se llamó el bicicleteo, que era esto de presentar solicitudes en las quenches tras solicitudes, y por lo tanto tener una solicitud para otro uso eternamente suspendida. Y aquí lo que se interpretó desde el artículo 10 de la ley es que una vez que la solicitud la quenche agota su tramitación y se rechaza, ya sea porque no se acreditó el uso consuetudinario o porque la CRUB, habiéndose acreditado, la CRUB la rechaza, en la medida de que se hicieron un par de consultas que vamos a ver a propósito de esa etapa, eh, no tienen, o sea, las solicitudes que se encontraban suspendidas, dice la ley, continúan su tramitación hasta su término. Y por lo tanto se interpretó que esta norma lo que dice es que una solicitud para otro uso solo tolera una suspensión, producto de una eh, solicitud latente. Y esto de cierta forma viene a poner fin a esta práctica de bicicleta. Pero los requisitos, ¿cierto?, es que la solicitud haya llegado a la etapa de análisis de uso consuetudinario y se hayan hecho las consultas a las otras comunidades indígenas y a la comunidad eh, regional. Por lo tanto, si una solicitud de un tercero se ve eternamente suspendida por solicitud en la fecha sucesiva, habría que estar atento a ver si se está o no respetando esta interpretación que, como les decía, ha sido válida. Por ejemplo, y bueno, así llegamos a la etapa de acreditación de uso consuetudinario. Eh, bueno, por la norma, la CONADI tiene el plazo de un mes para realizar este informe. Obviamente sabemos que eso no es así. CONADI argumenta que la gran extensión de las solicitudes afecta. Lo que se ha podido hacer en la práctica es que las comunidades son muy pasivas en esta etapa y por lo tanto CONADI ha asumido un rol demasiado quizás activo, más allá de lo que la normativa quizás pudiera hacerles exigible. Y eso, por cierto, que tiene demoras por las visitas a terreno eh, en periodo de invierno, por ejemplo, estas muchas veces derechamente se suspenden por problemas de accesibilidad. Muchas veces los funcionarios se ha escuchado decir que van a terreno y no son recibidos por las comunidades, pues, porque por lo general son vistos como parte del Estado y existen desconfianza y por lo tanto tienen que ir una, dos, tres veces. Muchas veces pasa que también derechamente los solicitantes no están en el territorio que se está solicitando y que por lo tanto no se encuentran antecedentes y con nadie en ese sentido, lejos de certificar, sigue siendo muy activa en tratar de acreditar el uso. Por eso digo que muchas veces puede que esté haciendo un trabajo más allá de lo que es legalmente exigido. Eh, y bueno, en este informe básicamente se distinguen dos subetapas. Una es la elaboración del informe técnico y luego el informe de tentación de uso constitucional propiamente tal. Esto no está en la ley ni en el reglamento, es práctica administrativa y se realiza porque los primeros informes de uso constitucional, si uno lo busca, puede advertir que eran básicamente informes antropológicos y muy poco jurídico. Había muy poco análisis respecto a los elementos que tiene la ley para determinar el uso constitucional. Como veíamos, tiene que ver que sean, con el criterio de habitualidad, con que sea realizado por la generalidad de la comunidad y que haya este reconocimiento de que es una manifestación de la cultura. Esos análisis no se incorporaban en términos jurídicos en los primeros informes. Por eso se hizo esta división en que está el informe técnico, que es lo que se hace en terreno con la recopilación de antecedentes, y el informe de acreditación en que ya hay un análisis jurídico respecto de ese trabajo hecho previamente. Y aquí se pueden dar distintas figuras, o tres distintas lecturas. Un informe positivo, que en el cual se tiene acreditado el uso constitucional invocado, un informe negativo en el cual se entiende que no se acreditó, y lo que por las grandes extensiones suele ser la norma, un informe mixto o de acreditación parcial, en el que en el fondo se dice, mire, de lo que usted invocó, se logró acreditar en un determinado porcentaje en esta parte del territorio y en este otro no. Eso que parece ser de ese todo sentido común,
no fue fácil que con nadie llegara a hacerlo de esa manera. En algún momento discutía que si se le acreditaba en una sola parte, evacuaba el informe positivo sin hacer distinciones, y ello porque le cuesta mucho o decía no tener herramientas para poder trazar eh, los límites respecto a dónde se acreditó o no se acreditó. Pensemos que aquí estamos hablando de borde costero, playa y luego mar. Por lo tanto, tiene que hacer o, o echar mano a través de navegación, canadero, eh, eh, y eso llevarlo luego a coordenadas, a un mapa, obviamente que generaba mucha dificultad para los funcionarios de CONAI que realizaban este trabajo, que eran esencialmente antropólogos en un inicio. Y ya me parece que ya tienen geógrafos en el equipo que los ayudan a hacer este trabajo. Y además se ha buscado que los servicios también tengan un rol un poco más activo en aportar en ese sentido, en la información que le dan para que con nadie pueda hacer esta georreferenciación. Eh, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si el informe es positivo, dice la ley que se informa a la comunidad regional, y esto es importante porque aquí hay un gran espacio para los terceros interesados afectados para hacerse parte del procedimiento. eh, y bueno, y hay una consulta a las comunidades aledañas, y esa consulta de las comunidades tiene por finalidad que éstas se incorporen eventualmente a la solicitud si es que ya no habían, si es que no eran parte de ella, y si es que también tienen uso consuetudinario. En el fondo es como levanten la mano, recordemos que el principio aquí es la asociatividad, súmense, eh, o discutan eventualmente si consideran que el espacio corresponde a otro. Bueno, y la comunidad regional, porque aquí se van a recibir insumos que después van a llegar a la CRUC para cuando haga el análisis de discrecionalidad. Por eso es importante participar en esa etapa en el sentido de aportar cuáles son los intereses, cuáles son los usos que se le está dando por otros miembros de la comunidad regional que no son indígenas, para poder hacer, para que la CRUC tenga herramientas para sopesar en el fondo cuál es la decisión que va a tomar. Si el informe de uso constitucional es negativo, bueno, las comunidades tienen la oportunidad de presentar un recurso ante el Ministerio de Desarrollo Social, pero entendiendo que este se rechace. Eh, También hay una etapa de información a la comunidad regional y una consulta también a las comunidades indígenas. Y esto es importante porque aquí lo que se ha dado es un plazo para que las otras comunidades puedan incorporarse a la solicitud. Y esto es lo que les decía hace un tiempo, hace un momento atrás respecto a esto del bicicletero. Si se rechaza el informe, o sea, más que se rechaza el informe, si el informe no da cuenta del uso consuetudinario, eh, y se abre este espacio, y si las otras comunidades no ingresan aquí, la solicitud se va a rechazar, se va a terminar con la suspensión. Y por lo tanto, todas las solicitudes que fueron suspendidas van a continuar su tramitación. Y si ingresa una nueva solicitud de posterioridad, no va a tener este efecto de suspender la solicitud que ya había sido anteriormente suspendida. Por eso es importante que se haga la consulta. En las primeras solicitudes ocurrió que no se hizo las consultas, directamente se preguntó con nadie y no constaban, no las había incorporado al procedimiento. Por eso después se dictó un instructivo que regulara precisamente esta etapa. Y bueno, también se discutió esto del informe de acreditación parcial. Las comunidades impugnaron esto. Esto está reconocido tanto en el instructivo de CONAI como en el instructivo de Subpesca, porque la ley no razonaba en términos absolutos, pero como las solicitudes son tan extensas, en la práctica esto es lo que se da y no los escenarios que contemplaba la norma. Y fue resistido por las comunidades, y finalmente la Contraloría entendió que no, que efectivamente que no había ningún fraccionamiento, que era lo lógico, que esta fuera la aplicación normal de la ley. En el fondo, que lo que se tiene por no acreditado sigue el camino que ya vimos, en el fondo, que conduce al rechazo, y lo que está acreditado es lo que se va a la cruz, y en ambos casos haciendo las consultas respectivas. Y así, finalmente llegamos al conocimiento de la etapa discrecional, eh,
que es la Comisión Regional de Uso de Bote Costero. Bueno, una pequeña introducción. Estas CRUP solamente están reconocidas en esta ley porque nacen de un instructivo presidencial que ordena la zonificación, y estas son las que tienen esa función primordial, pero también pronunciarse respecto de otras solicitudes de manera no vinculante, pero sí aquí en materia de la sí tienen este aspecto determinante. ¿Y cuáles son las opciones que tiene la CRUP? Bueno, la CRUP está integrada, hoy día las presiden, el instructivo presidencial se cambió durante este periodo presidencial, y por lo tanto son presididas por los gobernadores, antiguamente eran los intendentes, y le integran esencialmente jefes de servicio a nivel regional, alcaldes de las comunas que tienen borde costero, y también hay miembros del sector privado. Cada club tiene su propio reglamento, por lo tanto no son homogéneas, en el escucha de que hay un instructivo presidencial que tiene una estructura básica. ¿Y cuáles son las opciones que tiene la CRUP? Aprobar, rechazar o modificar. Y aquí, ¿cuál es el problema que se da? Bueno, en primer lugar, aquí es donde debería discutirse cuál es la vocación que tiene la región para el espacio solicitado. Como les decía, el hecho de no existir zonificación ha sido un gran inconveniente. Muchas decisiones se han caído, la ley existe que sea fundada, como hace un principio en todos los actos administrativos, pero hay pocas herramientas para la CRUP para fundar una modificación y un rechazo. Judicialmente se han visto con resultados adversos muchas veces, y sobre todo porque los servicios que participan en la cruz tampoco son muy activos. Uno, desconocen mucho la normativa, además eh, 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 cambian muchas veces las oficinas técnicas que dan sustento a la cruz, y eso hace que se pierdan los criterios, pese a que normalmente se están realizando capacitaciones. Pero los miembros de los servicios públicos que participan y de las seremías que deberían aportar antecedentes a la CRUC muchas veces no lo hacen, y por el contrario van a hacer preguntas a la CRUC en vez de aportar los antecedentes para que la CRUC adopte una decisión. Y es aquí donde un poco debería recogerse la discusión, y la comunidad regional debería, en el fondo, hacer presente cuáles son los intereses, cuál es la vocación del borde costero en el espacio específico. Pero el gran inconveniente que tiene la CRUC es que además tiene un mes para pronunciarse, y si no se pronuncia existe una figura especial de silencio positivo regulada en esta ley, por lo tanto se entiende aprobada la solicitud. Y hay otro gran problema que está hoy día todavía pendiente de resolución por parte de la Contraloría, que tiene que ver con los quórums. Las CRUC, en la gran mayoría, tienen un quórum supramayoritario, no se deciden por mayoría, o sea, por la mitad más uno, sino que tienen un quórum mayor. Pero como la ley habla de aprobar, rechazar o modificar, muchas CRUP han entendido que ese quórum se tiene que dar para aprobar, o para modificar, o para rechazar. Y si no se da para ninguna de ese quórum supramayoritario, no se da en ninguna de las opciones, no hay pronunciamiento. Y como no hay pronunciamiento, silencio positivo, y se otorga todo el espacio que fue acreditado. Y esto obviamente es a mi juicio, una barbaridad jurídica, porque la idea de un quórum supramayoritario no puede terminar llevando a que se entienda aprobada una solicitud que en su gran mayoría es fruto de un rechazo o de una abstención. Por lo tanto, en el que en el fondo se fuerza esta idea de quórum supramayoritario. En ese sentido, yo entiendo que el quórum supramayoritario es para aprobar la solicitud tal como está, o aprobar una modificación, pero si no se alcanza, el efecto consecuencia es el rechazo, y no que tenga que rechazarse con un quórum supramayoritario. Esto en el Congreso uno lo ve y funciona así y nadie lo cuestiona. Por eso es que es raro que en la CRUC se adopte este criterio. Y hoy día incluso se ha llevado este criterio a el reglamento específico. La región de los ríos lo tiene así redactado en su reglamento. Y eso es lo que en la actualidad está siendo cuestionado ante la Contraloría. Y bueno, finalmente, si se aprueba el espacio, esto pasa a la subteca para que se tramite la destinación y se apruebe el plan de administración, plan de manejo, y se firma el convenio de uso con las solicitudes, perdón, con los solicitantes, con las comunidades indígenas, y en caso contrario, se rechaza y se libera el espacio. Respecto a la destinación marítima, por temas de tiempo no vamos a ahondar, porque esto básicamente se rige por las reglas generales. Lo mismo el plan de administración es el instrumento que tiene que tener ya
todo bueno, hay una serie de elementos que exige el reglamento, pero básicamente dice relación con los usos que se va a realizar, normas para de no afectación. Aquí lo importante en esta etapa, ¿cuál es? Ya se otorgó el ENFO y es importante porque existen derechos garantizados para los terceros, como es no afectar los tracks de navegación, el acceso al borde costero para otras actividades que se desarrollan en él, el derecho de paso, eh, la libre navegación, y esos incumplimientos pueden hacer que se caiga la E. Por lo tanto, es importante tenerlo presente. Y además, porque el plan de administración permite que se reconozca a terceros ajenos a la comunidad como usuarios. Por lo tanto, es más, la ley habla de que las solicitudes rechazadas para otros usos, una solicitud de concesión marítima que fue rechazada, puede ser reconocida como un usuario externo. Ahora, esto obviamente requiere un acuerdo con las comunidades, pero es importante tenerlo presente. Y bueno, respecto a las causales de término, bueno, no presentar el plazo, dentro del plazo del plan de administración, y básicamente, como les ya les adelantaba, el incumplimiento bueno, el plan de manejo, no todas tienen plan de manejo, solamente hay plan de manejo cuando hay extracción de recursos hidrobiológicos, explotación, y si hay un incumplimiento que afecte la conservación de los recursos, hay causal de término. Lo mismo si se disuelve la asociación o si hay una renuncia, pero la que sí es fiscalizable por parte de terceros es que se sancione la asociación de comunidad o la comunidad por 3 veces por resolución ejecutoria en el plazo de un año. Es difícil que se configure, pero puede ocurrir, sobre todo cuando hay estas prácticas como abusivas y que se violentan los derechos de terceros. Y bueno, lo que es de más interés es, bueno, es recordar que la Contraloría ha reconocido que la aplicación supletoria de la ley 19.880, y esto nos lleva a que haya una serie de derechos por parte de los terceros interesados. Pues primero, el derecho a aportar antecedentes en cualquier etapa del procedimiento, eso fue reconocido por la Contraloría, no solo en la etapa de consulta, el derecho a presentar recursos administrativos en la etapa, por ejemplo, de la elaboración del informe de uso consuetudinario, hay un dictamen que reconoce que los terceros afectados pueden presentar antecedentes que permitan desvirtuar lo alegado por las comunidades. eh, y bueno, como les decía, esta ley tiene una serie de derechos de las personas específicos que se les reconoce a estos terceros afectados. ¿Qué se entiende por tercero afectado? La misma ley 1980 lo regula, y en este caso su artículo 21, numeral 2, es probablemente la norma más importante, que habla de los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Por lo general, esto se ha entendido que puede aplicar para los solicitantes de otras eh, eh, usos, los que han sido suspendidos por la presentación de las quejas. Y bueno, y el numeral 1 de la misma norma habla de quienes promueven como titulares de derechos, intereses individuales o colectivos. Esto es una norma que por lo general citan los gremios cuando quieren intervenir en algún procedimiento. Y, a ver, por temas de tiempo, me gustaría citar alguna jurisprudencia destacada. Por ejemplo, ha dicho la Contraloría al respecto. Lo anterior obliga a tener en consideración durante la tramitación del procedimiento de creación de un EMPO los datos que todos los interesados aporten y a ponderarlos, ello a fin de que la decisión que en definitiva adopte el órgano de la Administración en el marco de sus atribuciones cuente con la mayor cantidad de elementos de juicio, en especial de aquellos proporcionados por quienes podrían ser afectados es sus intereses por el acto terminal. En este contexto, la ley 1980, sus normas suponen la existencia de un rol activo por parte del interesado y le entrega a la autoridad el deber de velar por el debido respeto al principio de contradictoriedad de los interesados. Está reconociendo que puedan haber intereses contrapuestos entre los solicitantes y los terceros afectados, y los terceros a intervenir activamente en el procedimiento latente. Continúa diciendo, recibiendo los antecedentes que se presenten, incorporándolos al expediente administrativo y ponderándolos en su decisión. Y luego hace referente a un caso específico en que aportaron antecedentes en base a un informe antropológico por parte de una empresa para controvertir
la solicitud, o los fundamentos de la solicitud indican. Y concluye la Contraloría que procede la aplicación del artículo 21 de la ley 1980 que ya habíamos intentado reconocer a los interesados en sentido. Y para ir cerrando, bueno, en general indicar que si bien existe un gran consenso que esta norma ha tenido problemas de aplicación por todo lo que hemos visto, la verdad es que la dificultad de modificarla está dada no solo por la conflictividad social con los grupos indígenas, sino porque además, producto del convenio 169 que indicábamos al inicio, se requiere de consulta indígena. Y una consulta indígena que probablemente va a tener, no va a llegar a consensos, acuerdos, y obviamente ahí hay una decisión política que los distintos gobiernos no han querido, no se han atrevido a tomar. En la actualidad existe una moción que está en primer trámite, todavía no se ha empezado a discutir, pero que está en el Senado, que es de varios senadores, entre ellos senadores del gobierno, incluso fue firmada, bueno, la patrocinio principalmente el senador Fidel Espinosa, pero también tuvo firmas de en su momento el senador Elizalde, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y que busca introducir modificaciones a la ley, que en general está bien orientada, pero en sus normas, yo en lo personal soy un poco crítico, creo que no solucionan los problemas, pero a lo menos está generando el debate, esta iniciativa, como les digo, está en la Comisión de Pesca del Senado, aún sin tramitarse porque están abocados a otro proyecto de ley que tiene urgencia, pero durante todos estos meses se ha podido advertir que varias organizaciones han ido presentando sus propios informes y enviando cartas a la comisión solicitando que se inicie la tramitación de este proyecto. Obviamente las comunidades también han salido y puesto en alerta y muchas han señalado que no están dispuestas a que se retrocedan sus derechos. La moción en ese sentido reconoce que no busca alterar la política pública como tal que está detrás de la ley, sino subsanar precisamente los problemas de aplicación o de uso abusivo. En lo personal, me correspondió elaborar un informe también a propósito de esta ley y hacer una propuesta de cambio legislativo eh, que está disponible en LinkedIn y que también es público porque se hizo también llegar a la respectiva comisión y a los distintos ministerios involucrados y ahí en ese informe se profundiza más en esta moción y en la propuesta que se hizo para una organización de pescadores artesanales y que lamentablemente por la hora no podemos detallar. Y bueno, eso es básicamente la presentación. Eh, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat, pero que haya sido utilidad. Básicamente lo que me interesa poder transmitirles es que los que se ven afectados por la aplicación de esta norma tienen derechos y hay varias etapas, en todas las etapas del procedimiento pueden estar haciendo el control de que la norma se esté aplicando bien. Como hemos visto, Contraloría ha ido dictaminando de cierta forma, reconociendo estos derechos y por lo tanto existen posibilidades para tratar de evitar ciertos abusos en el procedimiento. En la práctica, personalmente, creo que los afectados suelen ser reacios porque obviamente evitan entrar en conflictos con las comunidades, eh, pero es importante que eso sea una decisión consciente y no bajo la falsa creencia de que no hay nada que hacer cuando entra una de estas solicitudes más que esperar los 8 años de tramitación. Si hay alternativas, o por último, para tratar de acelerar la tramitación, de que no se produzcan suspensiones que no corresponden, de recurrir, de que buscar que el procedimiento se lleve a cabo en buenos términos, que la etapa discrecional tenga los antecedentes necesarios para adoptar una correcta decisión. Y en el último caso, cuando se otorga
el espacio costero, también saber que los terceros tienen también derechos, que la administración del espacio no puede ser abusiva, pero también está en esta posibilidad de llegar a acuerdos con la comunidad, ser reconocidos en los planes de administración y también tener acceso al espacio producto de un acuerdo de la comunidad. Por lo tanto, también es importante conocer eh, que existe esa red. Y bueno, entendiendo que no hay preguntas, estaríamos finalizando la presentación. Los dejamos invitados también a que puedan consultar nuestra página web, ver todos nuestros números y fotos. Y por mi parte, me despido, ha sido un gusto y espero poder verlos en otra oportunidad.